Muy buenos días, hermanos. En este día, miércoles, mitad de la semana, un refrigerio espiritual para nuestras almas. Bienvenidos a un segmento más de Meditaciones y Befi, ¿verdad? Sabiendo que en Dios haremos proezas. Pues le damos gracias a Dios. Hemos estado hablando acerca de lo que Cristo hizo posible al morir en la cruz del Calvario. Y estábamos hablando de que cuando Cristo murió, ¿verdad? El velo del templo se rasgó de arriba y abajo. Eso quiere decir, hermanos, que detrás de ese velo estaba el lugar santísimo, el lugar donde estaba la morada de Dios, la presencia de Dios. Nadie podía entrar a ese lugar, acuérdense, solamente el sumo sacerdote una vez al año y con la sangre del sacrificio. Pues Cristo al morir, Él ofreció su propia sangre una vez y para siempre. Y entonces, queridos hermanos, Él como nuestro sumo sacerdote, como nuestro precursor, entró al lugar santísimo, abriéndonos el nuevo camino, amplio camino, para que ahora nosotros podamos tener acceso directo al Padre Celestial. El día de ayer hablábamos acerca también que cuando Él murió en la cruz del Calvario, Él obtuvo eterna redención. O sea que Él hizo el pago por nuestro pecado, el pago por nuestra liberación, ¿verdad? Cuando estábamos esclavizados en el pecado, cuando éramos esclavos de Satanás y esclavos de las tinieblas, Él nos liberó porque Él hizo el pago. ¿Cuál fue el pago que hizo en la cruz? Él ofreció su sangre, que la palabra de Dios dice es mucho más valiosa que el oro y la plata. Hoy vamos a ver una tercera cosa que Cristo hizo posible al morir en la cruz. Él hizo posible la reconciliación. La palabra reconciliación quiere decir, queridos hermanos, volver a unir una relación que había estado rota o que había estado quebrantada. Eso fue lo que sucedió cuando el hombre pecó y desobedeció a Dios. Adán y Eva, ¿verdad? Pecaron y se quebró la relación con Dios, se rompió la comunión con Dios y lamentablemente en vez de tener una comunión entre el hombre y Dios, el hombre por el pecado se andaba escondiendo, andaba huyendo de Dios, ¿verdad? Y entonces eso provocó, la desobediencia provocó una enemistad contra Dios. La relación con Dios fue quebrantada y entonces era necesario que se efectuara una reconciliación, hermanos, con Dios, con el Padre Celestial. Y cuando Cristo murió, Él realizó esa reconciliación. Él volvió a unir, ha hecho posible que se pueda volver a unir la relación entre el hombre y Dios, entre las personas y Dios. Vean ustedes allá en el libro de Colosenses, capítulo número 1, versículo 20 dice: y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de la cruz, de su cruz. O sea, cuando Cristo ofreció su sangre en la cruz, Él estaba efectuando esa reconciliación. Y qué bendición, hermanos. Hoy en día ya no podemos tener esa insignia de división, de una relación quebrantada, de una enemistad con Dios, sino todo lo contrario. Ahora nos hemos reconciliado con Dios, ¿verdad? Nuestra relación con Dios es diferente. Ahora podemos seguirle, conocerle, servirle, y eso lo hizo posible Cristo en la cruz del Calvario al derramar su sangre. Sigue diciendo la palabra de Dios allá en Colosenses 1, 21, dice: y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Que eso éramos nosotros, extraños y enemigos de las cosas de Dios, pero por su sacrificio en la cruz hizo posible que ahora podamos tener esa reconciliación. Ahora, ¿todo el mundo tiene esa reconciliación? No, hermanos, todas las personas la tienen. No, es posible que la tengan, pero eso solamente se obtiene a través de Cristo. Cuando nosotros recibimos a Cristo y que hemos creído en Cristo como Señor y nuestro Salvador de nuestra alma, en ese momento somos reconciliados con Dios. La enemistad que había entre Dios y nosotros
ha sido quitada, ¿verdad? Porque el sacrificio de Cristo hizo posible esa reconciliación. Nos dice el versículo 22, dice, en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarlos santos y sin mancha irreprensibles delante de Él. ¿Por qué hizo posible esa reconciliación? Porque Cristo, al morir, con su sangre nos limpia, con su sangre nos purifica, con su sangre nos pone santos, nos presenta santos y sin mancha, irreprensibles delante de Él. El pecado no nos permite estar delante de su presencia. El pecado nos separa, nos divide. Sin embargo, la sangre de Cristo nos une. La sangre de Cristo nos reconcilia. Eso es lo importante, hermanos, de el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, que ha hecho posible que ahora podamos entrar a su presencia, que tengamos eterna redención y que también tengamos la reconciliación, ¿verdad? La enemistad ha sido quitada para todos aquellos que hemos recibido a Cristo. Si usted no ha recibido a Cristo, deje de ser enemigo de Dios y vuélvase a Dios. Buscándole, pidiéndole perdón, reciba a Cristo como su Señor y Salvador y usted también va a ser reconciliado con Dios. Y a nosotros, los que ya somos creyentes, nos encarga ahora este misterio de la reconciliación, que lo que quiere decir que vayamos y le hablemos a la gente de Cristo para que también ellos se reconcilien con el Señor. Qué bendición poder tener esta bendición que Dios ha hecho posible, que Cristo ha hecho posible a través de su muerte en la cruz del Calvario. Somos reconciliados con Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a vivir esta comunión íntima con nuestro Dios, nuestra relación. Y acuérdense que el pecado echa a perder las relaciones, pero mantengamos una vida, ¿verdad? Siempre con el temor de Dios y viviendo para Dios. Dios les bendiga. Nos miramos mañana jueves con la ayuda de Dios. Mientras tanto, acuérdense que en Dios haremos proezas.